¿Y si el tercer templo realmente está empezando a construirse, pero algo extraño acaba de interponerse en el camino? Desde evidencias recientes hasta obstáculos para su reconstrucción, hoy exploraremos los testimonios e historias sobre el misterio del siglo. Número 13. Rastreando el legado de los templos de Jerusalén. La Biblia hace mucho hincapié en el Templo de Jerusalén, tanto en sus relatos históricos como en sus mensajes proféticos. Este templo no era solo un edificio, era un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido, los israelitas. Desafortunadamente, la historia no siempre es benévola con estos lugares sagrados. El segundo templo, construido tras la destrucción del primero, llegó a su fin en el año 70 después de Cristo. Este evento dejó una profunda huella, no solo en el paisaje de Jerusalén, sino también en los corazones y las mentes de quienes estudian las profecías bíblicas. Desde entonces, persiste una pregunta candente. ¿Habrá un tercer templo? Y de ser así, ¿cuándo? Esta pregunta es particularmente intrigante porque la Biblia parece insinuar el cese de los sacrificios durante el fin de los tiempos, como se menciona en Daniel 12:11. Esto ha llevado a muchos a creer que debe construirse un tercer templo para que estas ofrendas se reanuden antes de que finalmente se detengan. Por lo tanto, para desentrañar el misterio del tercer templo, necesitamos retroceder y explorar las historias de los dos primeros templos que se alzaron en Jerusalén. Comprender su historia y significado proporcionará un contexto valioso al explorar la posibilidad de que un tercero se levantara de las piedras. Número 12. El primer templo. El primer templo de Jerusalén tuvo una importancia inmensa, según la tradición judía. La Biblia cuenta en 2 de Samuel 7:12 cómo Dios le habló al rey David a través de un profeta llamado Natán. El mensaje de Dios fue claro. Al final del tiempo de David, un descendiente suyo sería elegido para gobernar y establecer un reino duradero. A este rey especial también se le confiaría la construcción de una casa permanente para el nombre de Dios, un magnífico templo que consolidaría el vínculo entre Dios y su pueblo. Y tal como Dios lo había prometido, uno de los hijos del rey David, Salomón, se convirtió en rey y cumplió con la tarea especial. La ubicación de este gran templo no fue casual. Se construyó en un lugar muy especial de Jerusalén, llamado Monte Moriah. El Monte Moriah en Jerusalén tenía un significado inmenso en la narrativa bíblica. Este fue el mismo monte donde Abraham, el padre de los israelitas, enfrentó una prueba monumental de fe. Según Génesis 22, Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. La devoción inquebrantable de Abraham quedó demostrada, y Dios, a cambio, perdonó a Isaac y estableció un pacto duradero con Abraham y sus descendientes. Así, el monte Moriah se convirtió en un lugar sagrado, símbolo de la obediencia de Abraham y la fidelidad de Dios. La construcción de este gran templo marcó un gran cambio para los israelitas. Hasta entonces, habían sido más bien errantes, moviéndose de un lugar a otro. Usaban una tienda especial llamada el tabernáculo para sus ceremonias de adoración. Pero con un templo permanente, estaban echando raíces y convirtiéndose en una sociedad establecida. El establecimiento del primer templo coincidió con el surgimiento de una monarquía, con un rey gobernando a los israelitas. Curiosamente, se construyó un palacio real justo al lado del templo, lo que transmitía un poderoso mensaje al pueblo. La proximidad simbolizaba que Dios obraba a través del rey, convirtiéndolo en una figura crucial en la vida de los israelitas. En cierto modo, el templo se convirtió en un lugar de culto especial para el propio rey, casi como una capilla privada. Esto, junto con el creciente poder de los sacerdotes, hizo que el templo pareciera un lugar para la élite, no necesariamente para todos. Una vez terminado, este primer templo se convirtió en el centro de la vida religiosa en Israel. Durante casi 400 años, fue un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Dentro de sus muros, adoraban, celebraban festividades y ofrecían sacrificios a Dios. Sin embargo, esta era de prosperidad no duraría para siempre. La tragedia golpeó en el año 586 a.C., cuando el imperio neobabilónico sitió Jerusalén. El primer templo fue completamente destruido, dejando tras de sí una sensación de devastación y marcando un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Número 11. El segundo templo. Aunque la destrucción del primer templo fue un golpe terrible, había una señal de esperanza para el futuro. El profeta Isaías,
que vivió siglos antes de que el rey Ciro de Persia llegara al poder, había transmitido un mensaje de futura restauración. En Isaías 44, 28, la voz de Dios resuena a través de los siglos, anunciando a Ciro, su pastor, quien cumpliría un propósito divino. Este propósito era reconstruir Jerusalén y sentar las bases de un nuevo templo. Impulsados por esta profecía, los israelitas, tras soportar 70 años de exilio en Babilonia, finalmente recibieron permiso para regresar a su tierra natal. El rey Ciro, impulsado por una fuerza que quizás no comprendía del todo, emitió un decreto que les permitía reconstruir su ciudad y su templo. A pesar de su entusiasmo, la tarea de reconstruir el templo no fue fácil. Surgió la oposición de los pueblos vecinos, que amenazaron el progreso del proyecto. Además, algunos dentro de la propia comunidad judía carecían del celo o los recursos necesarios para una empresa tan monumental. El desánimo amenazó con detener el proyecto por completo, pero Dios no permitió que sus promesas se olvidaran. A través del profeta Hageo, entregó un mensaje poderoso. Desafió a los israelitas, preguntándoles por qué se dedicaban a construir hogares cómodos, mientras el templo, símbolo de su fe, permanecía en ruinas. Esta reprimenda divina reavivó su compromiso, y con renovada dedicación, siguieron adelante. Finalmente, tras años de trabajo, el segundo templo resurgió de las cenizas del primero. Aproximadamente en el año 515 a.C., se alzaba con orgullo sobre el mismo terreno sagrado donde existió su predecesor. Número 10. Esperanza entre las cenizas. El segundo templo se mantuvo en pie durante siglos. Presenció una transformación significativa durante el reinado del rey Herodes. Herodes, aunque una figura controvertida, emprendió un proyecto de renovación masivo ampliando el monte del templo y construyendo un complejo de templos más grandioso. Esta estructura transformada se conoció como el Templo de Herodes y fue un punto de referencia familiar durante la época del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, el segundo templo no estaba destinado a permanecer en pie para siempre. En el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas sitiaron Jerusalén. El segundo templo, al igual que su predecesor, fue destruido en el conflicto subsiguiente. Este acontecimiento supuso otro golpe devastador para el pueblo judío. Sin embargo, el deseo de reconstruir el templo se mantuvo firme. Durante la revuelta de Bar Kokhba, entre los años 132 y 135 después de Cristo, un líder judío llamado Simón Bar Kokhba, junto con el rabino Akiva, un destacado erudito, consideraron la reconstrucción del templo un símbolo de liberación y un punto de encuentro para su lucha contra el dominio romano. Sin embargo, su rebelión finalmente fracasó, y los romanos impusieron restricciones aún más severas al pueblo judío, incluyendo la prohibición de entrar en Jerusalén, excepto durante el día de luto de Tisha B'Av. El sueño de reconstruir el templo resurgió en el año 363 después de Cristo. El emperador romano Juliano, conocido por su oposición al cristianismo, ordenó a Alipio de Antioquía supervisar la reconstrucción del templo. Esta medida se interpretó como un intento de impulsar las religiones no cristianas dentro del imperio. Sin embargo, el proyecto tuvo un final misterioso. Los relatos históricos varían. Algunos sugieren una intervención divina en forma de fuego celestial, mientras que otros apuntan a sabotaje, incendio accidental o incluso un terremoto. Cualquiera que sea la causa, esto marcó el último intento de reconstruir el segundo templo en la antigüedad. A pesar de ello, la esperanza de un tercer templo seguía arraigándose. Este deseo no fue un simple sentimiento fugaz, se expresó en las oraciones diarias de los judíos observantes. 3 veces al día, durante la oración de la Amidá, se ofrece una petición formal para la reconstrucción del templo. Esto demuestra la profunda importancia del tercer templo, especialmente dentro del judaísmo ortodoxo. No sería solo un edificio, sería el lugar más sagrado del judaísmo, un lugar de peregrinación y culto, un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. El concepto de un tercer templo tiene una inmensa importancia. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esta posibilidad? El panorama bíblico no siempre es tan claro como se desearía. Sin embargo, existen indicios intrigantes dispersos en las Escrituras que ofrecen 3 posibles interpretaciones de un futuro templo. 2 de estas apuntan a un templo literal reconstruido en el sitio físico, mientras que la tercera
adopta un enfoque más simbólico. Profundicemos en estas sugerencias bíblicas y exploremos qué podrían decirnos sobre la posibilidad de que se levante un tercer templo en Jerusalén. Número 9. El tercer templo en la profecía bíblica. La perspectiva de un tercer templo está profundamente entrelazada con las interpretaciones de la profecía bíblica, particularmente dentro de ciertas ramas del cristianismo. Algunos eruditos señalan pasajes específicos del libro de Daniel como indicios de su futura construcción. Un texto clave proviene de Daniel 8:9 al 14. Este pasaje habla de un cuerno pequeño que ascenderá al poder y hará cesar los sacrificios diarios. Si bien el contexto histórico sugiere que este cuerno pequeño podría referirse a un gobernante específico llamado Antíoco Epífanes, algunos lo interpretan como un presagio simbólico de una futura figura del fin de los tiempos. Creen que esta figura será un líder poderoso aliado con una entidad política corrupta, conocida como la Bestia. Esta interpretación vincula la cesación de los sacrificios con un futuro régimen tiránico que perturbará las prácticas religiosas. Otro pasaje de Daniel 12:11 añade leña al fuego. Con el trasfondo de los acontecimientos del fin de los tiempos, habla una vez más de la supresión del sacrificio diario. Estas repetidas referencias a la interrupción de los sacrificios llevan a algunos a creer que se construirá un tercer templo, con un altar sobre el que se presentarán estas ofrendas. En su opinión, la reanudación de los sacrificios representa un paso crucial hacia el regreso de Jesucristo. Más allá del libro de Daniel, las palabras del propio Jesús añaden otro matiz a esta discusión. En Mateo 24:15, Jesús profetizó acerca de una abominación desoladora que se alzaría en el lugar santo antes de su regreso. Algunos interpretan este lugar santo como una clara referencia a un futuro templo en el monte del templo en Jerusalén. Esta interpretación sugiere que un templo no solo será reconstruido, sino que también será profanado por una fuerza maligna en el fin de los tiempos. Número 8. La profecía de Ezequiel sobre el tercer templo. El libro de Ezequiel añade otra capa de intriga al debate sobre el tercer templo. Los capítulos 40 al 48 ofrecen una visión detallada de un templo, lo que lleva a algunos a creer que se trata de un plano de una futura estructura física. Las descripciones son vívidas y describen la disposición del templo, su mobiliario e incluso los rituales que se llevarían a cabo dentro de sus muros. Sin embargo, descifrar el momento de la construcción de este templo no es tarea fácil. Si, como algunos proponen, se refiere al milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra tras su regreso, surge una pregunta. Verán, los pasajes de Ezequiel también hablan de sacrificios de animales que se ofrecen de nuevo. Esto parece contradecir la creencia cristiana de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una ofrenda única, suficiente para siempre. ¿Cómo pueden conciliarse estas ideas aparentemente contradictorias? Existen varias escuelas de pensamiento al respecto. Un punto de vista sugiere que estos capítulos, en realidad, miran hacia atrás en el tiempo, describiendo una visión del templo de Salomón en todo su esplendor. Sin embargo, esta explicación enfrenta un desafío. Ezequiel recibió esta visión después de que el templo de Salomón ya había sido destruido. ¿Por qué Dios proporcionaría una visión detallada de una estructura antigua? Otra interpretación sugiere que la visión de Ezequiel sirvió como instrucciones divinas para la reconstrucción del segundo templo, o quizás para el proyecto de renovación de Herodes. Esta perspectiva parece más alineada cronológicamente, pero no explica completamente el elaborado sistema de sacrificios descrito en la visión. Una última perspectiva adopta un enfoque más simbólico. Propone que estos capítulos no son planos literales de un templo físico, sino representaciones alegóricas de la iglesia misma. Esta interpretación enfatiza el concepto de Dios morando entre su pueblo, no en una estructura física, sino en los corazones de quienes lo siguen. Número 7. El templo espiritual en el Nuevo Testamento. A medida que profundizamos en el análisis del tercer templo, es importante reconocer un punto de vista contrastante que se presenta en el Nuevo Testamento. Aquí, el concepto de templo físico queda relegado a un segundo plano, y emerge una comprensión más simbólica de la morada de Dios. Varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren al pueblo de Dios como un templo espiritual. Esta idea podría parecer sorprendente, considerando que estos escritos fueron compuestos durante la época en que el segundo templo aún se erigía en Jerusalén.
Sin embargo, el énfasis parece estar cambiando. El enfoque no está en los ladrillos y el cemento, sino en los corazones y las vidas de los creyentes. El apóstol Pablo, en sus cartas a diversas iglesias, expone esta idea de forma convincente. En 1 Corintios 3, 16 al 17, escribe directamente a la iglesia de Corinto, planteando una pregunta directa: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esta es una afirmación profunda. Pablo no sugiere que estos creyentes simplemente asistan a un templo físico. Declara que ellos mismos son el templo. Este tema continúa a lo largo de los escritos de Pablo. En otra carta a los Corintios, advierte contra la inmoralidad sexual, recordándoles que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El concepto de templo espiritual ofrece una perspectiva única sobre el debate acerca del tercer templo. Número 6. Negociando el futuro del monte del templo. Actualmente, la cuestión de si se debe construir este tercer templo y cuándo hacerlo no es nada sencilla. Es un tema que genera un intenso debate dentro de la propia comunidad judía, así como entre otros grupos religiosos. Dentro del judaísmo, no hay una sola voz unificada sobre este asunto. El judaísmo ortodoxo mayoritario generalmente adopta un enfoque más pasivo. Creen que la decisión y el momento de la construcción del tercer templo deben dejarse en manos de la voluntad de Dios y de la llegada del Mesías judío. Confían en que, cuando llegue el momento oportuno, la providencia divina guiará el camino. Sin embargo, existen algunas voces disidentes dentro de la ortodoxia. Una pequeña pero activa minoría aboga activamente por la construcción de un tercer templo en la actualidad. Organizaciones como el Instituto del Templo, la Administración del Monte del Templo y el Movimiento de los Fieles del Monte del Templo y de Israel se dedican a este objetivo. Su objetivo común es ver un tercer templo erigido en el Monte Moriah, o Monte del Templo, el mismo lugar donde se alzaba el templo anterior. La cuestión del tercer templo también trasciende las fronteras del judaísmo. El auge de las religiones abrahámicas, como el cristianismo y el islam, ha añadido capas de complejidad al debate. Estas religiones comparten conexiones históricas y religiosas con el Monte del Templo, lo que convierte la perspectiva de un tercer templo en un tema de gran interés y potencial controversia. Número 5. La Guerra de los 6 días y el resurgimiento de las aspiraciones al Monte del Templo. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia judía. También reavivó el debate sobre el Monte del Templo y la posibilidad de un tercer templo. Durante siglos, el Monte del Templo había estado bajo control musulmán. Ahora, tras la Guerra de los 6 días en 1967, Israel capturó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el Monte del Templo. El rabino Shlomo Goren, figura prominente de la sociedad israelí, emergió como un actor clave en este drama que se estaba desarrollando. Conocido por sus opiniones abiertas sobre la soberanía judía sobre el Monte del Templo, tomó medidas audaces para defender el acceso y la oración judía en el lugar sagrado. En agosto de 1967, poco después de la Guerra de los 6 días, el rabino Goren guió a un grupo de 50 judíos al Monte del Templo. Su intención era simple pero audaz: celebrar un servicio de oración público. Este acto de desafío se encontró con la resistencia tanto de los guardias musulmanes como de la policía israelí. Pero Goren y sus seguidores lograron celebrar un servicio de oración. Las acciones del rabino Goren fueron muy controvertidas. El Ministerio de Defensa israelí criticó duramente su comportamiento y lo consideró inapropiado. Además, sus acciones desafiaron la concepción religiosa predominante en aquel momento. El Gran Rabinato de Israel reafirmó las restricciones vigentes para que los judíos ascendieran al Monte del Templo debido a la preocupación por la impureza ritual. Sin embargo, el rabino Goren se mantuvo firme. Discrepó con sus colegas y argumentó que no solo se permitía a los judíos visitar y rezar en el Monte del Templo, sino que era, de hecho, una obligación religiosa. Continuó abogando por la presencia judía en el lugar sagrado, celebrando los servicios anuales de las altas fiestas en el edificio Makor Chaim, con vistas al Monte del Templo. Su cuñado, el rabino Shaya Yashuv Cohen, ex rabino jefe de Haifa, también se hizo eco de sus llamamientos para el establecimiento de una sinagoga en el Monte del Templo. Número 4. Un choque de religiones.
El activismo del rabino Gorin a favor del Tercer Templo se extendió más allá de los servicios públicos de oración. A partir de la década de 1960, se convirtió en un firme defensor de su construcción física en el monte del templo. Creía que la reconstrucción del templo no era solo una aspiración histórica, sino un paso vital hacia la realización del destino judío. En 1983, el rabino Gorin, junto con varios otros rabinos, unió fuerzas con el rabino Yehuda Getz, quien trabajaba para el Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel en el Muro de las Lamentaciones. Getz había participado en la excavación de una cámara bajo el monte del templo. La noticia de este túnel pronto se difundió, lo que provocó indignación. En el verano de ese año, el rabino Gorin y sus colegas recorrieron el lugar. Este suceso culminó en un violento enfrentamiento entre jóvenes judíos y árabes en los alrededores. Las autoridades israelíes se vieron obligadas a tomar medidas. Para detener los disturbios y evitar mayores daños, la policía israelí selló rápidamente la entrada al túnel con hormigón. Esta acción impidió cualquier exploración o acceso posterior. Hoy en día, se puede vislumbrar la entrada sellada desde el túnel del Muro Occidental, abierto al público en 1996. Durante muchos años, líderes religiosos judíos, como los rabinos jefes de Israel, Yisrael Meir Lau e Yitzhak Nissim, desaconsejaron a los judíos acceder al monte del templo. Esto se consideraba una forma de evitar conflictos con los musulmanes, quienes también veneran el lugar. Algunos creen que esta decisión pudo haber sido influenciada por el gobierno israelí, pero su principal propósito era mantener la paz. Dentro de la rama sionista religiosa del judaísmo ortodoxo, el consenso sigue manteniendo esta restricción. Las autoridades rabínicas sostienen que la entrada a cualquier parte del monte del templo sigue estando prohibida para los judíos. Esta postura se consolidó aún más en enero de 2005 con una declaración firmada que reafirmaba la decisión de 1967. Sin embargo, el tema sigue siendo fuente de tensión. En 2014, en vísperas de Shavuot, festividad judía, unas 400 personas desafiaron las restricciones religiosas y ascendieron al monte del templo. Algunos incluso fueron fotografiados rezando. Número 3. Obstáculos para la reconstrucción del Tercer Templo. A pesar del ferviente deseo de algunos, el sueño de reconstruir el Tercer Templo enfrenta obstáculos significativos en el mundo moderno. Estos obstáculos no son meramente teóricos, están profundamente arraigados en las realidades políticas y religiosas de Jerusalén. La realidad del monte del templo en sí también es un factor a considerar. Este espacio sagrado no es un terreno baldío a la espera de ser construido. Dos magníficas estructuras islámicas se yerguen orgullosas en el monte, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Su presencia crea un obstáculo aparentemente insuperable para cualquier plan de construir un tercer templo. Pero ¿cómo llegaron estas icónicas estructuras allí? Para comprender la situación actual, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo VII después de Cristo. En el año 673 después de Cristo, Jerusalén cayó ante las fuerzas del califato islámico. Tras siglos de dominio romano, la ciudad entró en una nueva era bajo la autoridad musulmana. El califa de entonces, Omar, tomó una decisión importante. Permitió que la población judía restante regresara y viviera dentro de las murallas de la ciudad. Este acto de tolerancia ofreció un atisbo de esperanza. Algunos razonaron que el califa, tal vez, extendería esta buena voluntad y permitiría la construcción de un tercer templo. Esto podría servir como un gesto de unidad y forjar lazos más fuertes entre las tres religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. Es innegable que el califa Omar estaba interesado en desarrollar el monte del templo. Al entrar en la ciudad recién conquistada, se dice que le inquietó el estado de abandono del sitio. Así que inició un proyecto para limpiar los escombros y restaurar el orden en el espacio sagrado. Sin embargo, aquí la historia tomó un rumbo diferente. Aunque la reconstrucción del templo parecía una posibilidad, finalmente no se concretó. En cambio, el califa Umar optó por la construcción de una modesta mezquita de madera en el monte del templo, lo que marcó un nuevo capítulo en la historia del lugar sagrado. La mezquita de madera fue finalmente reemplazada por la magnífica cúpula de la Roca, encargada por el califa Abd al-Malik en el año 691 después de Cristo. Hoy en día,
Tanto la cúpula de la roca como la mezquita de Al-Aqsa se erigen como lugares sagrados islámicos venerados que atraen a peregrinos de todo el mundo musulmán. Cualquier intento de perturbar estas estructuras, restringir el acceso a ellas o incluso construir una estructura judía en las proximidades, sin duda provocaría indignación internacional. Esta es la cruda realidad que eclipsa las aspiraciones de quienes abogan por un tercer templo. Número 2. Desafíos teológicos en la reconstrucción del templo. Tradicionalmente, se cree que la cúpula ocupa el lugar exacto donde antes se alzaba el segundo templo. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan esta idea. Proponen ubicaciones alternativas para el segundo templo, ya sea ligeramente al norte de la cúpula de la roca o incluso más al sur, cerca de un manantial de agua dulce conocido como el manantial de Gijón. Esta incertidumbre sobre la ubicación precisa del segundo templo añade otra capa de dificultad a la cuestión de la reconstrucción de un tercer templo. Pero más allá de la ubicación física, existen consideraciones religiosas más profundas dentro del propio judaísmo. Muchos eruditos judíos ortodoxos sostienen que cualquier intento de reconstruir el templo antes de la llegada del Mesías no solo es impráctico, sino también teológicamente problemático. Su razonamiento es doble. En primer lugar, existe un debate significativo sobre las dimensiones exactas requeridas para el templo. En segundo lugar, la Biblia hebrea proporciona medidas en codos, pero no hay una respuesta definitiva sobre la longitud exacta de un codo. Algunos eruditos creen que un codo equivale a 56 centímetros, mientras que otros, como el respetado historiador Asher Selig Kaufman, defienden un codo más corto, de 43 centímetros. Esta diferencia de medida, aparentemente menor, se traduce en una discrepancia significativa en el tamaño total del templo. Sin un consenso claro sobre la longitud correcta del codo, la construcción del altar, que es un elemento crucial del templo, se vuelve imposible. En segundo lugar, el Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, relata que la exitosa construcción del segundo templo solo fue posible bajo la guía directa de profetas como Hageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas proporcionaron instrucción divina y aseguraron que el proyecto se adhiriera a la voluntad de Dios. En ausencia de dicha revelación profética, muchos judíos ortodoxos creen que reconstruir el templo sería un esfuerzo inútil, incluso si las estructuras islámicas actuales ya no estuvieran presentes. Número 1. Perspectivas en evolución sobre el tercer templo. El debate en torno al tercer templo se extiende más allá del judaísmo ortodoxo. Otras ramas del judaísmo, así como el cristianismo, ofrecen diversos puntos de vista sobre este complejo tema. El judaísmo conservador, por ejemplo, comparte la creencia en un Mesías y un templo reconstruido. Sin embargo, difieren del judaísmo ortodoxo en la cuestión de los sacrificios. El judaísmo conservador visualiza un tercer templo sin un retorno a las prácticas sacrificiales del pasado. Reflejando esta perspectiva, el Comité de Leyes y Normas Judías del judaísmo conservador incluso ha modificado las oraciones tradicionales. Si bien estas oraciones aún exigen la restauración del templo, ya no abogan por la reanudación de los sacrificios. El judaísmo reformista adopta una postura más progresista. Rechaza la idea de reconstruir físicamente un templo central o revivir las prácticas de adoración sacrificial asociadas con el período del Segundo Templo. El judaísmo reformado considera la era del templo y sus rituales como una etapa en la evolución del judaísmo, una época caracterizada por formas de práctica más primitivas. Cree que el judaísmo ha superado estas prácticas y no debería intentar volver a ellas. El cristianismo también presenta diversas perspectivas sobre el tercer templo. Algunas denominaciones cristianas consideran que la necesidad de un templo físico es completamente innecesaria. Esta perspectiva se deriva de la creencia fundamental de que Jesucristo mismo cumple la función del templo. Señalan pasajes del Evangelio de Juan, donde Jesús se refiere a su propio cuerpo como el templo. Este concepto se extiende a la idea de que los cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, son en sí mismos parte de un templo espiritual. En este sentido, la necesidad de una estructura física como el tercer templo pierde relevancia. Entonces, ¿qué le depara el futuro al monte del templo y a la posibilidad de un tercer templo? La situación es compleja y no hay una respuesta fácil. Actualmente, la situación está prácticamente estancada.
No existe una fuerte presión, ni desde el punto de vista religioso ni político, para construir un tercer templo. Sin embargo, la historia nos muestra que las cosas pueden cambiar rápidamente. En el pasado, líderes poderosos de fuera de la región se han involucrado en Jerusalén por motivos propios, no necesariamente por una conexión profunda con la fe judía. Por lo tanto, es imposible predecir con certeza qué sucederá en el futuro. ¿Esperará realmente el tercer templo para ser construido hasta la llegada del Mesías o algún otro acontecimiento del fin de los tiempos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el monte del templo seguirá siendo, sin duda, un lugar significativo y controvertido durante años. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.